Los océanos juegan un papel esencial en el control y la regulación del contenido de dióxido de carbono que cada año emitimos por la actividad humana en nuestro planeta. Los océanos en su totalidad secuestran aproximadamente un 25% del total de emisiones de dióxido de carbono producido por la actividad humana. Esto favorece la reducción del contenido de dióxido de carbono en la atmósfera y de esta manera reduce los efectos del calentamiento global. Como efecto en el océano, el que se disuelva y secuestre este dióxido de carbono produce un aumento en el contenido ácido de las aguas y una disminución del carbonato necesario para la formación del caparazón de muchos organismos, fenómeno que conocemos como acidificación oceánica. Mantener medidas de cómo cambia el contenido de dióxido de carbono en los océanos y sus efectos es esencial para entender el cambio climático. Cada año, estos datos son presentados en el balance global de carbono, lo que nos permite conocer qué acciones se deben tomar a nivel político global. Pero, ¿cómo conocemos qué cantidad de dióxido de carbono es tomada por los océanos? Los científicos hemos desarrollado una red global para tomar datos y determinar esa incorporación anual. Los instrumentos de medida se instalan por parte de grupos de investigación de relevancia internacional en una red voluntaria de barcos de carga, portacontenedores, cruceros turísticos, barcos científicos y de pasajeros. Esos instrumentos miden la concentración de dióxido de carbono y otras variables oceanográficas de las aguas superficiales a lo largo de las rutas repetitivas que cada uno de ellos realiza en su trayecto. Eso nos permite conocer cuánto dióxido de carbono toma el océano de la atmósfera, cantidad que varía en cada región, en cada estación climática y de manera anual. Aquí es donde la compañía Fred Olsen Express y su buque Bechinjiwa Express, junto con el buque portacontenedores Jonah Sophie, operado por la empresa Nisa Marítima, juega un papel esencial en el estudio del dióxido de carbono en la región canaria y en el global oceánico. El proyecto Cambio, financiado por el Gobierno de Canarias y la Fundación Loro Parque, el Grupo de Investigación de Química Marina QUIMA del Instituto de Oceanografía y Cambio Global IOCAG de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha instalado en la sala de máquinas de cada uno de ellos, y en particular en el buque Bechinjiwa, equipos autónomos de medida. Ellos registran los valores de dióxido de carbono en cada uno de los viajes diarios realizados entre Los Cristianos, San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de la Palma, que junto con los datos semanales obtenidos en el otro buque entre Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife de Lanzarote, y los datos diarios de boyas oceanográficas del grupo Quima en la Restinga en el Hierro, Gando en Gran Canaria y La Graciosa constituyen esta red. El resultado son líneas de datos superficiales que recorren todas las aguas canarias y que producen miles de valores que junto con otros barcos a lo largo de todo el mundo generan millones de datos de nuestros océanos. En un paso posterior, esos datos son comprobados por los grupos científicos responsables de generarlos para comprobar que cada dato producido es científicamente correcto. Esos datos verificados son enviados y publicados cada año en la base de datos internacional SOCAT, de las iniciales en inglés de Atlas de CO2 Oceánico Superficial, y a la red europea ICOS, Sistema de Observación de Carbono, que son usados para generar el balance global de carbono de nuestro planeta. La red canaria de observación Canoa Carbocan cada año recorre solo una parte de nuestras aguas, lo mismo que ocurre con las demás redes a nivel global.
Pero ¿cómo pasamos entonces de esos valores determinados en unas rutas específicas a una estimación global de la región canaria y de todos nuestros océanos? ¿Cómo los científicos de Kima estiman esa incorporación de dióxido de carbono en Canarias? La respuesta es la utilización de redes de inteligencia artificial de aprendizaje automático que con el uso de algoritmos son capaces de encontrar comportamiento en los datos que permitan reconstruir concentraciones de dióxido de carbono en regiones donde no se tengan datos. Los datos de satélite cubren todas las regiones oceánicas y permiten tener datos de alta resolución cada 6 horas, de temperatura superficial, rugosidad del mar, estimar profundidad de la capa superficial de agua bien mezclada y medir el contenido de clorofila producido por los organismos biológicos y relacionado con la producción primaria de las aguas superficiales oceánicas. Cuando esos datos se combinan con los datos de dióxido de carbono medido por nuestros equipos, es posible obtener relaciones entre las variables de CO2, temperatura, clorofila y profundidad de la capa de mezcla, que pueden ser aplicadas a otras zonas canarias no cubiertas por el buque Benchigiwa o Yona Sofí, pero sí cubierta por satélites, permitiendo obtener valores de CO2 en cualquier punto de la superficie oceánica canaria o global. Uniendo esos datos de CO2 con datos de viento, es posible determinar la cantidad de dióxido de carbono que el océano está tomando en cada punto y estimar la cantidad global tomada por los océanos. Así es como se estima que los océanos toman ese 25% de las más de 40.000 millones de toneladas de dióxido de carbono producidas por el hombre cada año, reduciendo el contenido de CO2 que permanece en la atmósfera. Sin esa labor, la concentración en la atmósfera sería hoy en día muy superior a 500 partes por millón en vez de las 420 partes por millón actuales, permitiendo que el calentamiento global atmosférico sea menor de 2 grados centígrados en la actualidad con respecto a los valores preindustriales. Es esencial continuar con el control de la eficiencia de este importante sumidero oceánico de CO2. Que se reduzca el contenido secuestrado en los océanos significará que tendremos que tomar medidas de reducción importantes en las emisiones de CO2 si queremos que el incremento de temperatura en nuestro planeta se mantenga inferior a 2 grados centígrados para finales de siglo. Es necesario detectar cualquier cambio en el papel de nuestros océanos lo antes posible, y eso requiere medidas en tiempo real. Nunca ha sido más importante que hoy en día continuar con la observación de nuestros océanos.